Le agradezco mucho a un amigo querido que está en el estudio, Moisés Kalach, que es director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales y bueno, que se le conoce como el Cuarto de Junto. Ha sido el líder, por supuesto, de este Cuarto de Junto, que es el grupo de empresarios que han ayudado a negociar el Tratado de Libre Comercio. Me quedo muy bienvenido. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La primera pregunta, ¿cómo ves el panorama para la aprobación del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos? Porque creo que estamos empantanados en una lógica política, en una lógica ya de la reelección de Donald Trump y en su pleito con Nancy Pelosi, ¿no? Así es. Si me permites, en México ya hicimos lo que teníamos que hacer, pasamos la reforma laboral, ya se aprobó en nuestro Senado el tratado, entonces ahí, digamos, ya terminamos. En Canadá empezaba el proceso y me parece que los canadienses dieron un paso atrás y van a esperar a ver precisamente lo que tú mencionas del proceso en Estados Unidos. Y hoy, pues está listo para que pasara a un voto el tratado en Estados Unidos, pero lo detiene la situación política y las diferencias entre los demócratas y republicanos. Nuestros cálculos de nuestra oficina en Washington dicen que si pasara un voto hoy, el tratado sería aprobado. Tenemos suficientes demócratas, principalmente en la Cámara, para que fuese aprobado, pero Nancy Pelosi lo detiene por cuestiones de estrategia política. En el Senado americano no le vemos tanto problema, que tiene mayoría republicana. Entonces, el secreto es cómo hacemos para que llegue a darse ese voto. Y eso se va a dar en el momento que Nancy Pelosi tenga suficiente andamiaje político de su base demócrata, que es con la que estamos trabajando precisamente. Mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, ¿siguen las cosas como están supeditadas al antiguo Tratado de Libre Comercio o hay algunas reglas del TEMEC que ya hayan entrado en vigor? ¿Qué es lo que pasa mientras tanto? No, el NAFTA original sigue vigente y con las mismas reglas no cambia nada. Mientras ese tratado siga funcionando, digamos, protegiendo la amenaza del presidente Donald Trump, que es a lo que nos hemos dedicado los últimos 3 años. Se sienten 7, pero son 3. Mientras ese tratado siga ahí, ese tratado son las reglas jurídico-económicas y todos los operadores económicos operamos bajo ese tratado. No cambia nada, digamos, para el día a día. El TEMEC entraría en vigor 90 días después de que se apruebe en los 3 países por los congresos. Entonces, pues por lo menos tenemos este año para pasar los procesos si es que en Estados Unidos se da esta ventana de oportunidad. ¿Qué es lo que pasa, mi querido Moisés, en el momento en que el señor Trump diga, ok, no lo quieren aprobar, entonces voy a hacer una locura? Como tú dices, estos 3 años que se sienten como 25, pero ¿qué es lo que puede pasar en el dado caso de que, ok, Nancy, la nerviosa, no quieres pasarlo, voy a renunciar al NAFTA? No invoques, por favor. Sí, no invoques. Ojalá que no. Pero lo que hemos hecho y lo que hemos venido haciendo es subirle el costo de salida al presidente Trump. Nosotros, pero nuestros aliados en Estados Unidos, que son todos los agentes económicos, los think tanks y obviamente toda la parte política de Estados Unidos, que no le conviene que el presidente Trump deje el tratado. Y creo que ahí ha sido exitoso. El capital político invertido de la Casa Blanca en este tratado es muy alto y por ende va a ser más difícil que se salga. El día que lo firmó, se convirtió en su prioridad número 1 legislativa y está echando toda su caballería política para pasarlo por el Congreso. Entonces me parece que ahí vamos bien, hay que seguir cuidando ese frente, pero hay que ayudarle a través de todas estas voces. Han salido varias cartas de todos los gobernadores republicanos, tenemos varias cartas de senadores, por ejemplo, hubo un evento en Arizona recientemente a favor del NAFTA, o del nuevo TEMEC, de la aprobación. Hay que seguir con ese empuje hasta que se apruebe. Y por otro lado, pues hay que hacer bien las cosas en casa. No podemos olvidar que los tratados comerciales no son perfectos, no arreglan todos los problemas. Eso ayuda a la certidumbre, sin duda, ayuda a las reglas claras, pero no nos van a ayudar si nosotros no tenemos bien la casa en orden. Eso es bien importante, la casa en orden. Estos incumplimientos de algunos contratos, estos incumplimientos de los famosos ductos, de algunas licitaciones que ya se tenían previstas precisamente en materia petrolera, ¿cuál es el mensaje que se le manda al empresariado? Pues hoy el mensaje es de cautela, es un mensaje de la inversión no se siente cómoda, la inversión se siente en riesgo. Y este tema de los ductos que tú mencionas es el más reciente después de, Rodrigo hablaba del aeropuerto, ahora tenemos este tema de los ductos. Lo que pasa con los ductos es una infraestructura que ya está hecha, es una infraestructura que hicieron 3 o 4 compañías, 3 internacionales y una mexicana. La inversión se ronda en los $7,000 millones y además de aumentar la capacidad enormemente de importación de gas que necesitamos en el occidente y en el sureste del país,
Además de eso, hay un problema de que la CFE decide ir a un arbitraje internacional bajo su propio contrato. O sea, no está de acuerdo con el contrato que ellos mismos firmaron, hicieron. ¿no? Para un país, pues una institución como la CFE, no importa quién esté en gobierno, sigue siendo una institución del gobierno mexicano. Entonces, pues la señal a los inversionistas internacionales, a las calificadoras y a los mercados es muy negativa. Y lo que queremos es ayudar a que este proceso, ojalá y sea un proceso donde se siente a la mesa con las empresas y se negocie por el bien de la inversión y por el bien del futuro del país, por el bien del gasto de la infraestructura, por el bien del gas que necesitamos. Sí, claro. Pero lo más importante es, una compañía es canadiense, ya salió el embajador canadiense a dar una señal importante, otra compañía es de California, la holding, son compañías públicas, Nancy Pelosi es de California, Canadá es nuestro otro socio comercial. Entonces, la señal hacia el tratado comercial, hacia el TEMEC y su aprobación no es la mejor. Si no los estés pateando, ¿no? Exacto. Son nuestros amigos. Son nuestros socios comerciales. Y lo más importante de todo es, habría que ver a detalle si realmente tienen razón en la forma en cómo están haciendo estos o quieren hacer estos cambios en los contratos. Creo que no podemos, bajo la bandera de la corrupción, ahora cancelar toda la confianza en la inversión. Si hay corrupción en algo, en el sector privado no defenderemos nada en ningún momento. Pero lo que sí es importante es que también tiene que haber claridad de reglas. No podemos cambiar las reglas cuando cuando nuestro gobierno así lo sienta. No, y además de todo, como que Bartlett no es una figura precisamente como un héroe anticorrupción, ¿no? Esto lo digo yo para no meterte en broncas, pero la realidad de las cosas es que, digo, Bartlett por piedad, ¿no? El señor que se le cayó el sistema, pero bueno. Mira, nosotros como lo vemos es, en el aeropuerto dijeron vamos a cancelarlo porque hay cosas, digamos, no claras. Hasta el día de hoy creo que no hay una explicación de esa decisión. Fue una decisión más de forma de política. No queremos que suceda eso aquí. Creemos que con esta señal de facto se daría un puntapié a la confianza en la inversión. Y no es un tema de las calificadoras y los mercados. O sea, nosotros vivimos en una parte de la inversión extranjera, pero la inversión privada mexicana tampoco está fluyendo. Claro. Es la misma confianza. Mañana no saben qué va a pasar con sus contratos, con sus concesiones, o bien con los actores económicos con los que tratan. Entonces, no se está dando ese momento y es importante que ojalá y el gobierno sea sensible. Tenemos varias reuniones esta semana con diferentes gentes del gobierno federal. Nuestro presidente Carlos Salazar se reunirá con el presidente próximamente y seguramente llegarán a un acuerdo, pero es importante mandar señales positivas. ¿Cómo ves al gabinete? ¿Cuál sería tu evaluación? Bueno, yo lo dividiría un poco. Tenemos algunas gentes con las que hemos trabajado muy bien, con mucha experiencia, y otros que me parece que necesitan, ahora sí que hacer un mayor esfuerzo y mucho más sensibles a lo que está pasando en los mercados especialmente. ¿Cuál sería tu pronóstico, mi querido Moy, de lo que sigue? O sea, estamos a 7 meses, ¿cuál sería tu pronóstico? Quizá otros 4 meses, otros 5 meses, ¿cuál sería el pronóstico? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con el TEMEC? ¿Qué es lo que va a pasar también con la economía mexicana? ¿Fluirán las inversiones o no? En el TEMEC creo que lo aprobaremos, bueno, lo tendremos aprobado por todos los 3 países este año para entrar en vigor el próximo año. Y eso le va a ayudar a las inversiones, pero si no hacemos la chamba en casa no vamos a tener esas inversiones y ese crecimiento. Entonces tenemos que poner el orden en la casa y creo que no choca con el proyecto del presidente López Obrador. Creo que se pueden hacer las dos cosas, reglas claras, transparencia, pero fomentar la inversión privada mexicana y extranjera. Ese sería el secreto. Como vamos, no creo que vayamos a crecer gran cosa. O sea, ¿y los indicadores macro y micro, cómo los ves? Pues los indicadores micro ya me empiezan a preocupar. El consumo venía bastante bien y está empezando a caer. Los indicadores macro hasta ahora han aguantado, pero sí me preocupa mucho el tema de que no esté habiendo inversión y no esté habiendo crecimiento. Es una señal muy clara de que se está echando para atrás la inversión y no hay confianza, y eso no me gusta. Hay mucha gente que está confiada solamente en el tipo de cambio, y el tipo de cambio se ha mantenido no solamente por factores en nuestro país, sino por factores externos, y eso es un tema peligroso. Yo creo que el macro está sólido, pero no quiere decir que vayamos al crecimiento por eso. Entonces, digamos, estamos en neutro. Claro. Oye, ¿Trump se reelige o no? Yo creo que sí se va a reelegir. Tiene bastante, su base sigue siendo muy sólida, sigue creciendo dentro de su base. Este tipo de cosas que nos han sucedido con él, mucho tiene que ver con la parte política. El tema ya vimos el tema de Irán, el tema de Rusia y obviamente el tema mexicano con la parte comercial, la parte migratoria. A su base le gustan esas cosas y le gusta el estilo. Entonces, desafortunadamente creo que lo vamos a tener otros años más, pero es lo que es. Nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro tratado, a sacar eso adelante y a seguir creciendo nuestra relación bilateral con Estados Unidos y Canadá,
sin importar quién esté de presidente en ninguno de los 3 países. Pues me quedo muy Kalach, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias Francisco. por tu opinión. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.